el profe se refiere a que él compartió una parte, un apartado, creo que el capítulo número 1 del Capital, si no estoy mal. Pero sí, eso está en los archivos, profe. Listo. No, y los temas que manejamos en la sesión anterior sobre Carlos Marx, para ya pasar a la parte del neoclasicismo y del marginalismo, y luego del neoclasicismo. Lo único es que, profesor, no quedan grabados, cuando usted usa la pizarra, no está quedando grabado digamos, el diagrama cuando usted lo hace o cuando haga algún ejemplo gráfico, no queda grabado ese pizarrón. Sí, vamos a ver cómo corrijo eso. Sí, señor, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de otra escuela económica, de alguna manera digamos que no opuesta a la escuela clásica, pero sí básicamente complementaria. Entonces, ¿qué es lo que se conoce como el neoclasicismo, el marginalismo? La teoría marginalista del consumo y de la producción. Entonces aquí ya de pronto va, digamos que la economía va a estar, no sí, si el tema como pensamiento económico quepa, que va a estar más esquematizada. Así como vimos que en el clasicismo, en la riqueza de las naciones y en la teoría de la tributación y todo lo de Ricardo y lo de Smith, habían temas específicos sobre ya el conjunto de la economía. La teoría marginalista hace un giro un tanto diferente sobre el tema que llamó mucho la atención de los economistas clásicos y pues obviamente yo cuando hablo de los economistas clásicos incluyo a don Carlos Marx, respecto del valor, respecto del precio de los bienes. Para estos economistas que están, digamos, un poquito a otra orilla, ya vamos a ver por qué, que se conoce como el marginalismo, pero antes de seguir, la teoría marginalista del consumo y de la producción, tal vez lo vamos a entender o lo van a entender mejor cuando se hable de la producción, digamos que es el paradigma de la economía actual capitalista. ¿Sí? Ustedes en microeconomía, que creo que en algún momento les señalé, se van a ver 4 cosas, los consumidores, los agentes los agentes en una economía es que se conoce como los agentes del mercado, que básicamente son los consumidores y los productores, cómo la producción llega a los consumidores a través de lo que se conoce como teoría de la distribución, que aquí es esta teoría de la distribución que ustedes van a ver en microeconomía, también se conoce como la teoría de los mercados. Por favor, no confundir con lo que vimos de teoría de la distribución de Ricardo y de Smith, es decir, es cómo se reparte la producción de la economía entre los agentes de la economía, dependiendo de la utilización de los factores, que por allá atrás lo vimos. Que creo que esa fue una de las preguntas de uno de los temas del corte 2. Entonces, ustedes les decía que en microeconomía el próximo semestre verán 4 cosas. Uno, que es la teoría del consumidor, otro que es la teoría de la producción, otra parte que se llama la teoría de los mercados y otra parte que se llaman las fallas de mercado y las fallas del Estado. En el entendido que la teoría clásica asume el supuesto que el mercado, como lo esbozó Smith, es perfecto, como consecuencia de esas 3 o 4 razones que señalamos por allá atrás. Obviamente el mercado es todo menos eso. Entonces, esa última parte que ustedes van a ver en microeconomía se llama fallas del mercado y se trata de mostrar un poco qué hace que lo que esos economistas clásicos plantearon pues no se dé. Pues recuerden que uno de los supuestos básicos es que hay completa información y no hay información en la economía.
en toda la parte de la economía. Entonces, esa parte la dejo. Entonces, lo que les iba a decir es que esta teoría marginalista es lo primero que ustedes se van a encontrar el semestre entrante cuando hablen de una cosa que se llama la teoría del consumidor y otra cosa que se llama la teoría de la producción. Y aquí vamos a hacer una especie de esbozo, un brochazo rápido para que haya una idea cuando vean microeconomía, la teoría de la producción y la teoría del consumidor. Entonces, digamos que si ustedes recuerdan o si recordamos, para los economistas clásicos, para la teoría clásica, el precio de un bien que lo determinaba La demanda. Juan Pablo, no, esa no es para los clásicos. Ah, ok, perfecto. No, pero sí es que está perfecto. Es que justamente allá es donde yo quiero llegar. Para los economistas marginalistas, el precio de un bien no está determinado por lo que costó producirlo. Entonces, devolvámonos un poco. Nosotros vimos la teoría del valor trabajo esbozada por Ricardo, sobre la cual se basó Marx para explicar la teoría de la plusvalía. ¿Sí? Es decir, para los economistas clásicos, los precios están determinados por lo que se conoce como el costo de la producción. Eso se llama la teoría de los costos de producción. Entonces ellos decían que la teoría clásica estaba, pues, no estaba centrada porque el costo de producir un bien no era lo que iba a determinar su precio. Entonces, la teoría de Ricardo, que es la teoría del valor trabajo, como les decía, de Ricardo, la teoría donde todos los demás cosas, no, para ellos, el precio de un bien. Entonces, digamos que desecharon que el precio de un bien estuviera determinado por lo que costó producirlo, y le explicaban de alguna manera, hay muchos bienes que cuesta muy poco producirlos, pero se está dispuesto a pagar mucho por ese bien. Digamos que los bienes que tienen una oferta fija, normalmente no dependen del precio del costo de su producción. Y hay muchos factores. Entonces, para ellos, su compañero Juan Pablo habla que depende de la demanda. Y sí, la teoría marginalista señala que el precio de los bienes está determinado, ojo, solo por la demanda. ¿Y cómo lo determinaron? Entonces ellos señalaron que independientemente de lo que cueste un bien, producir un bien, los gastos que se incurra en producirlo, cuando este bien llega al mercado, no es lo que costó la producción, sino lo que el comprador espera recibir de ese bien. Y con base en lo que el comprador espera recibir de ese bien, es que está dispuesto a pagar por ese bien. Entonces, ahí tenemos dos posiciones. Esta última se llama la teoría de la demanda, que el precio de un bien lo determina la demanda. La otra teoría se conoce como la teoría de la oferta, que el precio de un bien lo determina lo que costó producirlo. Estas dos teorías, pues acuérdense que nosotros por allá habíamos hablado, creo que en Marx, todos hablan
de que la teoría, de que el precio de un bien, Tomás de Aquino, Aristóteles, los fisiócratas, que el precio de un bien lo determinaba la interacción entre la oferta y la demanda, y ¡pum! Ahí se quedó. Entonces aquí ya vamos a digamos un poco el término, utilizando un término médico, a diseccionar mejor la cuestión. Entonces, para unos el precio de un bien depende de lo que costó producirlo y es válido. Pero comenzaron a plantearse inquietudes. Si fuera por el precio de producción, por ejemplo, ahí vienen otros determinantes y otros factores que ustedes van a ir viendo cuando vean el curso de microeconomía. Por ejemplo, un bien escaso o un bien que tenga una oferta fija. Entonces yo les acabo de señalar y es lo primero que ellos mencionaban, un bien que tiene una oferta fija, muchísimas veces, una oferta fija implica que es muy limitado o que es limitado frente a un universo de demandantes. Entonces los demandantes están dispuestos a pagar muy bien por eso. Les pongo un ejemplo tonto. Un cuadro de Leonardo da Vinci. La Mona Lisa, seguramente a Da Vinci le costó, si estuviera hoy en el mercado la Mona Lisa, por favor, ¿sí? Le costó el óleo, le costó los pigmentos que le ponía al óleo, le costó la tela, le costó los caballetes, los pinceles y el tiempo. Listo, valórelo. En su momento, ¿cuánto le costó? Si hoy estuviera ese bien comercializable, no tiene un valor. Entonces, ese es un poco el ejemplo de, oiga, eso no lo explica. Entonces, lo que ellos decían que una vez el trabajo y los demás factores gastados no influyen en el precio de ninguna mercancía, de ningún artículo, de ningún bien. Porque ahí se quedó y se quedó para siempre. Entonces, ellos tuvieron una discusión de que si el valor estaba determinado por los precios finales, el valor de los precios finales de un bien lo determinaban los factores de producción, o si era al revés, el valor del bien era lo que iba a determinar los valores de los factores de producción. Pues ahí hubo un poco, entonces, para salir un poco de esto, ¿cómo explicaban ellos eso que se conoce la teoría de la demanda? O que el bien vale por lo que el comprador espera recibir de ese bien. Y ahí aparece un concepto que se llama la teoría de la utilidad. Entonces, ¿qué es la teoría de la utilidad? ¿Qué es la utilidad? Digamos que la utilidad, hasta ahora nosotros hemos venido hablando de que utilidad es la ganancia de una actividad. Digamos que aquí también la ganancia de una actividad, la actividad de consumo. Es decir, la utilidad, no sé si de pronto peco por atrevido, es una especie de medir eso que los anteriores economistas llamaban valor de uso. Entonces digamos que la utilidad es la satisfacción que las personas sienten o obtienen cuando adquieren un bien para satisfacer una necesidad. La adquisición de todos los bienes asume que es para satisfacer una necesidad, independientemente de si ésta sea vital o sea creada, de las costumbres, lo que sea. Entonces, es lo que se está dispuesto a pagar, depende de la utilidad que un consumidor perciba por un bien. ¿Cómo explicaron esa utilidad? Esa utilidad, para comprenderla, tenemos que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Uno, la subjetividad. Y dos, la relatividad en el tiempo.
Obviamente, para exponer esta teoría, los marginalistas señalaron, como lo señalaban los economistas clásicos, que el ser humano, los consumidores son racionales, que los consumidores son calculadores. ¿Sí? Bajo, digamos, ese principio que vimos con los clásicos. Entonces, partiendo de eso, tenemos en cuenta la teoría de la utilidad. Entonces, digamos, ¿y qué es lo que qué es lo que más o menos sostiene esa teoría? Lo que más sostiene esa teoría es que en la medida que se consume más de un mismo bien, la satisfacción por consumir ese bien está aumentando. Ojo, aquí también se parte de un supuesto que ustedes verán en microeconomía, que se llama el principio de no saturación. Teóricamente, dentro de ese, entre comillas, racionalidad, y que los seres humanos son calculadores, siempre vamos a querer más. Es un poco la teoría de Pambelé. Mientras es mejor ser rico que pobre. Y hay un supuesto que explica la teoría del consumidor que se llama mientras más, mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más tenemos de algo, mejor nos sentimos dentro de la teoría económica. ¿Sí? Entonces, digamos que esa teoría de la utilidad sostiene, y ¿cómo la explicaron? Es muy difícil, pero de alguna manera echaron mano de unidades cardinales para intentar explicar ese concepto de la utilidad. Y este concepto de la utilidad también lo vamos a explicar cuando estas dos teorías, la clásica y la marginalista sobre los precios, la vamos a encontrar en lo que se conoce como la síntesis neoclásica, que fue lo que hizo Marshall, que pues más adelante lo vamos a ver eso. Oiga, usted como diciendo que el precio depende de lo que cuesta producir, y usted que lo que espera recibir, pues son los dos. Y eso es lo que ustedes conocen como la ley de la oferta y de la demanda, que la vamos a explicar en una cosa que ustedes verán con más detalle en microeconomía, pero aquí la mostraremos en una cosa que se llama el aspa keynesiana, a través de dos gráficas muy sencillas. Entonces, para ellos, voy a ver si esta vez sí logro que me grabe lo que voy a poner. No pude. Bueno. Entonces, les voy a pedir el favor que alguno la copie y la pegue en el, porque a menos que me dejen un momento y yo vuelvo a intentar meterme por otro lado para mostrarles esto. Whiteboard, colaborar en una pizarra. Ahí creo que estamos grabando. Sí se está grabando, profe. Listo, gracias. Entonces estoy esperando que un tablero que por allá encontré en algún lado me funcione. Estoy abriéndolo y creo que ya ese queda grabado para que lo guarde. Entonces, porque me interesa tenerlo, porque cuando veamos el marginalismo vamos a utilizar gráficas, que es la forma como en mi sentir se entiende. Ustedes lo verán, la economía tiene, digamos,
tres formas de analizarse una gráfica. Con base en la gráfica se construye la intuición, y con base en esos dos, esos dos se complementan con formulaciones matemáticas. Es más, estos fueron los primeros. ¿Sí ven? Estos fueron los primeros que los primeros economistas que comenzaron a hablar de utilizar las matemáticas para explicar los comportamientos económicos. Anteriormente, ustedes en lo que han leído de Ricardo, de Smith, por los temas que hemos manejado, del mismo Marx, en ningún momento hay formulación matemática. A partir de acá es cuando comienza a aparecer formulación matemática. Entonces decimos que, ¿cómo explicaron estos economistas la teoría de la utilidad? Entonces, primero, tenemos que tener presente subjetividad y relatividad en el tiempo. Y eso explica por qué a algunos nos gustan unas cosas, a algunos otras en cuanto a consumo y ese tipo. Entonces, digamos que ellos consideraban que en la medida que se consume más de un mismo bien, imaginémonos que yo tengo la edad de ustedes y me gusta jugar fútbol, y normalmente uno, después de desarrollar una actividad física, pues queda como chupo de orfelinato, y lo primero que hace sanamente es buscar refrescarse, no con un petaco de cerveza. Entonces uno busca refrescarse, digamos, tomar agua. Entonces, vamos a tomar agua. Se requiere, se desea, y esa agua que se consume, pues a ese consumidor le genera una utilidad, que yo, para mi ejemplo, les voy a poner que representa 100. Este es un número aleatorio, es un número arbitrario, es simplemente para que comprendamos ese concepto de utilidad. Entonces aquí voy a marcar esto como la utilidad total que recibo por el consumo de un bien. Si yo normalmente, aquí les reitero, volvemos a ese principio de que mientras más mejor, siempre vamos a querer más, un principio que se llama de no saturación hasta cierto punto. Principio de no saturación hasta cierto punto. Entonces yo consumo un segundo porque el primero me quedó faltando. Entonces yo simplemente, esa utilidad o esa satisfacción de consumir me está aumentando. Si consumo un tercero, esa satisfacción o utilidad o útil, lo verán ustedes en los textos de economía, o beneficios, si le quieren llamar, sigue aumentando. Si consumo un siguiente, me sigue aumentando. Si consumo un siguiente, me sigue aumentando. Hasta que llega un punto de saturación y yo ya no quiero más. Pero, ¿qué ocurrió entre esto y esto? Entre esto y esto. Entre esto y esto. Y entre esto y esto. ¿Qué ocurrió con la utilidad? Tiene diferentes valores porque primero aumentó 80, después aumenta 70, se reduce a 50 y ya después en el quinto a 20. En 20, perdón. Cada vez, pues prácticamente que cada vez va aumentando de a más poco. Cada vez va aumentando de a más poco. Perfecto. Muy bien. Eso
nos permite derivar lo que se llama la teoría marginalista. ¿Qué quiere decir lo marginalista? Lo que ocurre al margen entre uno y otro. Lo que ocurre al margen entre uno y otro. Y eso nos lleva a un nuevo concepto que se llama la utilidad marginal o la utilidad adicional. Esto es MG. Entonces, cuando yo no consumía nada, no tenía utilidad. Cuando consumí el primero, la utilidad de 0 me aumentó a 100. Es decir, el consumo de la primera unidad me generó una utilidad marginal de 100. El consumo del segundo me generó una utilidad marginal de 80, como ustedes vieron. Luego el tercero me generó una utilidad marginal de 70. Luego el del cuarto me generó una utilidad marginal de 50. Luego el del quinto me generó una utilidad marginal de 20. Si tomo un siguiente vaso de agua, además de que tengo que salir corriendo, pues la utilidad va a ser muchísimo, muchísimo menor. O incluso puede ser negativa, que yo ya no lo quiera. O sea, ¿puede dar pérdida el siguiente paso? No, digámoslo, no como pérdida, sino como que la satisfacción de consumir tanto de eso ya no me genera satisfacción, sino insatisfacción o de pronto daño. Es lo que nos ocurre cuando nos tomamos más de 3 cervezas, que ya la cuarta nos hace daño. No, mentiras, ustedes espero que no consuman licor. Bien, entonces ese es un poco, sí, lo que usted está mencionando, es no lo utilicemos como pérdida, sino que la satisfacción se vuelve negativa, se vuelve, ya no es bien, sino como mal, ¿sí? Bien. Entonces, veamos esto. En este eje estoy midiendo las cantidades de líquido consumido. Y en este eje, en el vertical o el de las ordenadas, estoy midiendo la utilidad. Entonces el primero 100, 180, 250, 300 y 320. Si yo junto estos puntos, o uno de estos puntos, tengo una curva que es más pendiente hacia aquí y hacia acá se está poniendo más plana, si lo hago bien en un papel milimetrado, cosas de esas. Entonces, es decir, gráficamente lo que estamos mostrando es que la utilidad, entonces esto lo verán ustedes en microeconomía, se llama una curva de pendiente positiva, es que cuando aumenta esta variable, esta también aumenta. Entonces, esta es la utilidad total que yo derivo del consumo de esos líquidos que estoy consumiendo porque estoy cansado, por decir algo. Entonces, ahora miremos esta otra, la de esta de la utilidad marginal, y ahorita hacemos un análisis. Miren que el primero me genera 100, el segundo no me genera sino 80, el tercero no me genera sino 70, el 4 no me genera 50 y el quinto no me genera sino 20. Esto, si lo uno, tengo una curva de pendiente negativa, que en la medida que aumente este, disminuye el uno o el otro. Esa es la característica de las pendientes en las curvas. Esto se llama utilidad marginal. Esto se llama la utilidad marginal. Entonces, ¿qué es lo que entonces, si ustedes ven, en la medida que más consumo de un mismo bien, la utilidad adicional derivada del consumo de una unidad adicional va disminuyendo. Esa se conoce como la ley de la utilidad marginal decreciente. Acuérdense que cuando analizamos la renta de la tierra de Ricardo, introdujimos un concepto de rendimientos marginales.
y mostrábamos que esos rendimientos eran decrecientes, y la razón que señalamos para las cuales esos rendimientos eran decrecientes y que, ¿cuál fue? ¿Ustedes recuerdan? Cuando hablamos de eso con Ricardo, explicamos por qué esa teoría de lo marginal, esa teoría de los rendimientos decrecientes que esbozaron todos los economistas clásicos en la agricultura, que yo les mencioné que para la industria y otros, ellos mencionaban que no. Entonces, ¿sí recuerdan cuál es la razón por la cual cuando hicimos el análisis de que los beneficios de la tierra iban a terminar en manos del terrateniente, según lo explicó Ricardo, como consecuencia de los rendimientos decrecientes? ¿Qué explicaba que se dieran esos rendimientos decrecientes? ¿Alguno de ustedes recuerda? Andrés Layton. Por el desgaste de la tierra, profesor. Porque era un factor fijo, Andrés. Listo, gracias. Entonces, aquí, igual cuando al final dijimos que para todos los economistas clásicos las demás actividades fuera de la tierra tienen rendimientos constantes o crecientes. Y cuando vimos en una de las razones por las cuales Marx decía que el capitalismo iba a desaparecer, es decir, cuando se daba la concentración y centralización de capital, la razón básica fue una cosa que señalamos, que se llamaron rendimientos de escala, que originan lo que se conoce como economías de escala, que espero lo comprendan mejor en microeconomía con ejemplos clásicos de eso. Entonces, aquí hay esa teoría que explica el comportamiento del consumidor, la teoría de los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, si se quiere aumentar la utilidad, entonces diríamos que hay que consumir menos de esto. Y eso lo van a ver cuando se vea lo que se conoce como el equilibrio del consumidor. Entonces, esta es la teoría que ellos explicaron, que yo la dejo así un poco en punta, que la quiero retomar cuando veamos el aspa keynesiana y el aspa marshalliana y unas de las teorías de Marshall sobre una cosa que se llama el excedente del consumidor. Entonces, voy a redondear esta parte porque para ellos... Profe, discúlpeme, es que no entendí esa gráfica, la raya, digamos que la dinámica azul. A ver, ya la vuelvo a hacer y hago dos gráficas, más bien para que la entendamos, porque le hice en un solo plano cartesiano dos cosas que pues uno iniciando no las entiende todavía, pero ya, como les decía, ya comenzamos a retomar las gráficas en economía que van a ser muy importantes para ustedes, sobre todo en microeconomía. Entonces, digamos que aquí yo tengo el primer plano. En este plano voy a graficar la utilidad total, o sea, esto. Entonces, su plano tiene dos variables. Entonces, ustedes ya pueden ir viendo que las variables en un plano cartesiano aumentan a la derecha y aumentan subiendo, ascendiendo, y descienden todo lo contrario. Aquí que estamos viendo las cantidades consumidas que estamos escribiendo. De una vez, para que vayan teniendo esto presente, normalmente los planos cartesianos tienen, hay muchas partes donde encuentran lo que son gráficas en economía. Los planos cartesianos tienen, digamos, es que no me gusta utilizar el término tips, tienen como unas convenciones o como unas reglitas. Y las reglitas es que generalmente
sobre todo en microeconomía, las cantidades siempre van en el eje de las abscisas, es decir, el eje horizontal. Eso que a ustedes o a todos nos enseñaron que es el eje de las X, ¿sí? Y en el eje de la Y o eje de las ordenadas, generalmente van valores. Entonces digamos que aquí 100, aquí 180, aquí 250, aquí 100, 180, 200, 250 y 320. Si yo uno estos puntos, eso nos lo enseñaban fue en geometría, ¿no? ¿O en qué vimos esto? Sí, geometría y en... En geometría, ¿cierto? Listo. Si yo no tuviera el pulso que tengo ya, esto sería una curva que tiene, está encombadita aquí, pero aquí está más pendiente y aquí se va poniendo menos pendiente. Listo. Este se llama el producto total. Perdón, me estoy confundiendo ya, lo estoy confundiendo. Yo no he hablado de producto todavía, estoy hablando de qué es lo que estoy graficando. ¿Qué variable? La utilidad La UT. total. Gracias, la utilidad total. Y si yo quisiera medir la pendiente en estos puntos, ¿ustedes saben cómo se mide una pendiente? ¿Recuerdan en geometría cómo nos enseñaron? Ayúdenme. ¿Por grados? ¿Cómo? Y ¿Por igual grados? mx más b, ¿no, profe? Y igual Sí, por mx ahí. más b. Pero mire que esta es más fácil. Es lo mismo que la que nos enseñaron y nos la hicieron aprender de memoria. Menos no sé qué sobre tata. Es variación variación en este eje sobre variación en este. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eso sí, es esto mismo. ¿En cuánto varió? Este varió de 0 a 1. ¿En cuánto varió? En 1. Perdón. ¿En cuánto varió este? De 0 a 1. ¿En cuánto varió? En 1. ¿En cuánto varió de aquí a aquí? En 100. ¿Cuál es la pendiente en esos dos puntos? ¿Recuerdan? ¿Ustedes vieron pendientes y esas cosas y cómo se calculan? Listo, es eso. Y esto lo van a ver, esto se lo van a encontrar en microeconomía con el profesor Pedronel o con el profesor, ¿quién más da Pedronel? Pedronel, Ignacio, y da el profesor que organizó, ay, me está matando el alemán, el que organizó un foro en el que estuvo Kalmanovich. Bueno, listo. Y luego en el otro vamos a hacer lo mismo y veremos que nos va a dar 80. Si ustedes hacen este mismo ejercicio que yo estoy haciendo aquí, nos va a dar esto: 100, 80, 70, 50 y 20. Es decir, que la pendiente de esta curva es igual a la utilidad marginal. Bueno, entonces ahora voy a hacer el otro gráfico, que es el gráfico de la utilidad marginal, que fue el que creo que les generó un poco de inquietud. Entonces aquí vuelvo lo mismo: 1, otro, 3, 4 y 5. Yo arranco con el primero, que fue 100. Aquí es 100. El segundo fue 80. El tercero fue 70. El cuarto fue 50 y el quinto fue 20. Esta es una curva de pendiente negativa. La utilidad marginal. ¿Qué quiere decir una curva de pendiente negativa? Una curva de pendiente negativa indica que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Cuando una variable disminuye, la otra aumenta. Mírenlo como quieran. Si quieren, miremos desde aquí. Cuando esta aumentó, la utilidad disminuyó. 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 Y eso se lo van a encontrar en la oferta y en la demanda. En
Ese es el para que vayan teniendo el concepto de qué es la utilidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que en la medida que más se consume de este mismo bien, la utilidad que se deriva del consumo de ese bien está disminuyendo. Hasta ahí nos quedamos. Pero, ¿qué dijeron los economistas marginalistas? Es que dependiendo de esa utilidad, es que las personas están dispuestas a pagar. Y hasta ahora no lo vamos a comprender. Es decir, simplemente quiero que nos quede el concepto de que la utilidad marginal es decreciente. Entonces, dependiendo de la utilidad adicional que se recibe por el consumo de un bien, así está la disponibilidad a pagar por los consumidores. Entonces, de ahí fue que ellos derivaron el concepto que el precio de un bien lo determina lo que el consumidor está dispuesto a pagar, y lo que está dispuesto a pagar depende de la satisfacción derivada de ese consumo. Por eso hay en temas económicos hay una cosa que se llama la paradoja del agua y los diamantes, que los economistas clásicos nunca pudieron explicar, y los economistas marginalistas, mediante este concepto de la utilidad marginal, explicaron por qué el agua, siendo tan valiosa, no puedo vivir sin agua, tiene un precio muchísimo más bajo que los diamantes. Entonces, ustedes lo verán cuando vean microeconomía. La oferta, obviamente, de los diamantes, la oferta del agua, entre comillas, y en teoría no sé hasta cuándo, el agua es abundante. No es abundante en la naturaleza, que es lo que nos cuesta sacarla y potabilizarla. Pero mientras que todos los días consumimos agua, diamantes no. Entonces ellos, con esta teoría de la utilidad marginal, explicaron ese dolor de cabeza que tenían. Es igual que hay unas leyes matemáticas que hace como 6 meses una colombiana descubrió, que llevaba yo no sé cuántos años. De pronto, estas son las mismas, no digo embelecos, pero sí son las mismas cosas, porque se explica que un bien que es bien necesario, como es el agua, valga menos que un bien que es de lujo o superfluo, que con seguridad no vamos a adquirir. Entonces, este es el concepto de la utilidad. Yo sé que por aquí tengo mecanismos para cambiarme de tablero para no borrar esto. Porque si yo lo borro, ¿desaparece guardado o no? Ustedes no saben. Nueva paisarra. Listo, aquí está. Listo, ahí ese quedó grabado. Entonces ahora nos vamos a otro concepto, que el otro concepto tiene que ver con la producción. Ya vamos a entrar aquí, nunca nos hemos metido en temas de producción. Entonces ya esto lo abordaron. Como les decía, esto es lo que se ve en cualquier curso de microeconomía, que en la Escuela Superior de Administración Pública hasta ahora se llama Economía Pública 2. Pero es el curso de microeconomía básica que está en todas las universidades del mundo, pues del mundo capitalista. No les puedo decir que en Cuba enseñen microeconomía, no, nunca he estado en una universidad cubana estudiando economía, no sé, pero les hablo de lo que yo conozco. Entonces, esta teoría de la productividad, es decir, esta teoría que vamos a llamar la teoría de la productividad marginal, pretende explicarnos cómo se comportan los productores cuando deciden producir. Entonces ya sabemos de antemano que quien decide producir lo hace porque busca algo. ¿Qué es ese algo que busca? Obtener beneficios. Ninguna producción
puede sostenerse si esa producción no genera beneficios. Si lo vemos así, desde la perspectiva del capitalismo, el capitalista o el empresario va a producir porque va a obtener beneficios. Entonces, si ustedes leyeron ese capítulo primero de... Ahí está. Ese es del Capital. Igual, el libro primero que yo les dije que buscaran de Smith, en alguna parte decía o dice que no le debemos a la generosidad del panadero el que nos suministre pan diariamente. Él nos suministra pan siempre y cuando tenga beneficios. Si no tiene beneficios, nunca va a producir pan, nunca va a producir pan. A él le importa un comino que nosotros nos estemos muriendo de hambre. Igual la producción en el sistema capitalista es así. Bien, entonces este es un principio que explica, que se conoce como el principio de la productividad marginal del trabajo, que habla de los rendimientos decrecientes. Entonces ahora hablamos de la utilidad, es decir, yo como consumidor, en la medida que consumo más, la satisfacción derivada del consumo está disminuyendo y dependiendo de eso, estoy dispuesto a pagar. Pensemos que ustedes van a encontrarse en microeconomía esto. ¿Y dónde están mis lápices? Digamos que esto yo lo voy a llamar una función de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que las cantidades producidas dependen de los factores de producción. Pero ustedes van a encontrarse en microeconomía que esos factores de producción se van a agrupar en dos. Unos factores que vamos a llamar fijos y unos factores que vamos a llamar variables. Digamos que ese factor fijo es el capital. ¿Qué es el capital? Aquí entra un nuevo concepto, porque si yo les pregunto a ustedes capital, creo que todos, o casi todos, perdón, me contestarán que el capital lo asociamos con el capital financiero. ¿Sí? Es decir, con el dinero que yo tengo para crear una empresa. Ese es mi ahorro. Pero ese no es el capital de mi empresa. El capital de mi empresa, obviamente yo no lo puedo tener si no tengo el capital financiero, que puede ser mío o puede ser que alguien me lo preste. Entonces, lo que en producción, en economía, se conoce como capital, son las instalaciones, es la maquinaria, son las herramientas, son los factores que son durables en el tiempo. Entonces, si ustedes leyeron algo de Marx o leyeron por allá, hablan de un capital, Marx habla de un capital corriente y de un capital fijo. ¿Sí? Entonces, digamos que capital, que yo aquí lo identifico con K, porque si le pongo C se puede confundir con otras convenciones en economía. Entonces, en el mundo, en cualquier parte, esto es capital. Seguramente es derivada de la palabra en inglés que es capital con K. Bien, y estos son factores variables. ¿Qué son los factores variables? Entonces, los factores variables son el trabajo, los factores variables son las materias primas y los factores variables son los otros elementos. Es decir, yo voy a poner aquí trabajo, asumiendo que en el trabajo están subsumidos otros factores que simplemente varían. Simplemente esta función de producción me dice que estas cantidades de producción dependen de la combinación de estos dos factores. Y aquí me voy a adelantar a la teoría de Marshall, es el tiempo, que ese fue uno de los aportes importantes que hizo Marshall
a la teoría económica. Es cómo se comportan las cosas en el tiempo. Entonces, en la producción, digamos que él habló de, bueno, más adelante los tomamos de varios horizontes de tiempo. Aquí, para comprender esta teoría de la productividad marginal, vamos a asumir un principio, y es que existe un factor, que es el capital, que es constante. Y eso lo verán ustedes en microeconomía, se llama una función de producción de corto plazo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que si yo quiero que esto aumente, que la cantidad de producción aumente, teniendo un factor fijo, que es el capital, tengo que aumentar el factor variable. Si quiero que esto descienda, tengo que disminuir el factor variable. Esto que estoy describiendo aquí lo verán ustedes como una función de producción de corto plazo. Manteniendo constante un factor, se van a dar lo que vamos a ver a continuación. Entonces, de acuerdo al avance tecnológico, las cantidades de capital y de trabajo de factor fijo y variable, pues están dadas. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver cómo plantearon los economistas marginalistas este concepto de la productividad marginal. Bien. Entonces digamos que, bueno, aquí vamos a asumir que hay un factor que es fijo. Saben que yo puedo reducir esto, pero no me da más espacio. Listo. Ok, aquí tengo más espacio. Digamos que asumimos que hay un factor capital que es fijo, no importa el que sea. Y si yo a ese factor le pongo un factor variable, que voy a llamarlo trabajo, voy a obtener, como les acabo de señalar, unas cantidades producidas, es decir, una producción. Entonces, si yo a la maquinaria que tengo no le pongo trabajo, obviamente no va a haber producción. Esta columna que tiene ahí una Q, vamos a llamarla, si ustedes quieren, producto total. Si yo a este factor capital, que lo tengo escondido, pero porque está fijo y no necesito ponerlo, le pongo un trabajador, digamos que la combinación del capital y el trabajo me genera estas unidades de producción. La segunda columna son unidades de producción. Si sigo aumentando el factor trabajo, ese nuevo trabajador aumenta la producción. Si sigo aumentando trabajo, ese trabajador aumenta la producción. Si sigo aumentando trabajo, se sigue aumentando la producción. Eso es un 8. Si lo sigo aumentando, se sigue aumentando la producción. Me fue muy grande el 7. Ahí no quedó 7, pero bueno, hagamos acto de fe que eso es un 7. Porque el que viene enseguida es un 8, entonces el que está entre 6 y 8 es un 7.
Bien, entonces, espero que hayamos entendido, si entendimos el concepto de la utilidad marginal, aquí tenemos lo mismo. Entonces, en la medida en que utilizamos un factor adicional, manteniendo un factor fijo, la producción aumenta hasta un punto y a partir de allí se vuelve decreciente. Ese conoce como el principio de los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, fijémonos que el primer trabajador aumentó la producción que estaba en 0, la aumentó a 10. El segundo trabajador, ¿en cuánto aumentó la producción? ¿En cuánto aumentó la producción ese segundo trabajador? En 11, profe. Lo aumentó en 11, muy bien. El primero lo aumentó en 10, el segundo lo aumentó en 11. El tercero lo aumentó en ¿cuánto? En 12. El cuarto lo aumentó. El quinto lo aumentó. El sexto lo aumentó. 10. El séptimo lo aumentó. 7. El siguiente lo aumentó. El siguiente, vamos antico, ¿sí? Sí, el siguiente lo aumenta a 3. Lo aumenta en 3. El siguiente no lo aumenta. Y el siguiente lo disminuye. Es decir, en la medida en que se pone un trabajador adicional, la productividad que genera este nuevo trabajador inicialmente crece hasta aquí y luego comienza a decrecer. Es un poco la teoría un poco traída de los cabellos. ¿Y la razón es cuál? La razón es que hay solo un factor variable, un factor fijo. Es decir, yo le puedo poner a una máquina un trabajador, el otro le puede ayudar, el tercero le ayuda, pero ya el cuarto, el quinto, el sexto se vuelven, es como, no digo que estorbo, para no utilizar el término tan feo en esto, pero es de pronto para que comprendamos qué explica esa ley de los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, en la medida en que aumenta... ¿Se hace improductivo? Se haría improductivo porque se haría improductivo, Juan Pablo, se haría improductivo, porque está mal ubicado en ese momento, ¿sí? Porque entonces ya hay mucho sobre el mismo, ese es como, a ver, le pongo el ejemplo siguiente, yo tengo una fábrica de camisas, y en la fábrica de camisas yo tengo un operario, y ese operario, y tengo un tipo que corte, una persona que corte, una mesa de corte y un operario. Entonces el de la mesa de corte le pasa el trabajo al otro y corta común y corriente. Si yo quiero aumentar la producción, como no tengo sino una máquina, ¿qué es lo que le digo al operario de la máquina o al otro? Venga, trabaje horas extras. O contrato otro trabajador. Pero llega un punto en que yo ya, la máquina yo no la puedo trabajar sino 24 horas. 3 turnos de 8 si cumplo la jornada laboral. O si al trabajador lo hago trabajar las 4 máximas que permiten diarias, pues va a estar al final como chupo de orfelinato. Es decir, y el rendimiento va a ser menor. Es distinto el rendimiento en unas horas, dependiendo pues de los horarios que las personas tengan, que cuando comienza la actividad, que cuando ya la actividad física está por desgaste físico, pues la productividad es menor. Este es un poco lo que se pretende explicar con eso. No el término, puede que para este ejemplo, digamos, este es improductivo. No quiere decir que los otros fueron más productivos. ¿Sí? Entonces, uno diría, entonces, aquí nos falta la otra parte de este análisis, y es esto. Entonces, aquí simplemente, oye, yo pongo más trabajo para que me aumente más trabajadores, o más factor variable para que aumente la producción. Y sí, efectivamente, la producción aumenta hasta un cierto punto y después va volviéndose decreciente. Entonces, esa es la primera parte del análisis que se hace.
ahí sí como dice, no por madrugar más amanece más temprano. No por producir más las empresas van a tener más beneficios. Entonces que uno le diría, bueno, ¿hasta dónde produce usted? ¿Hasta dónde contrata para producir? Dice, no, yo contrato hasta el 10º trabajador que genera la máxima producción hasta aquí. No, porque esto tiene otra parte que vamos a ver a continuación que se llama el costo. Dime. Pero ahí, por ejemplo, ¿no se podría aumentar también el capital? O sea, para evitar que a medida de Claro, que se vaya creciendo claro, los listo, trabajadores, en claro vez que de sí. que haya una improduktividad, aumente la productividad. Claro que sí, eso te toca que lo veas en microeconomía. Profe, Ya un segundo, eso aquí yo estoy haciendo solo el análisis marginal que ellos hicieron, ¿sí? Denme un segundo, por favor. Cookie, le marco que estoy en clase, ya les marco, gracias. Sí, eso que tú dices, aquí no estamos haciendo el análisis, pero ustedes lo van a hacer cuando vean microeconomía, lo que se llama, yo les dije, aquí estamos viendo un horizonte de corto plazo, ¿sí? Hay un horizonte de largo plazo y en el largo plazo todos los factores se modifican y al modificarse todos los factores la producción va a aumentar. Puede que aumente la productividad, puede que no, pero porque aumentaron los factores, sí aumenta la producción. ¿Sí, alguna otra inquietud había por ahí que era que yo corté? sí, profe, no, pues yo pensaría que yo podría analizar qué puedo producir más o menos hasta el 6, porque si ya en el 4 llegó mi capacidad, ya en el 5 veo que ya empieza a bajar pues ese rendimiento, ya en 6, 7 pues ya la paro y no invierto más y pues cambio de actividad. Bueno, listo, listo. Aquí todavía no es para cambiar de actividad. Porque aquí vamos a ver una relación muy importante. Porque si bien es cierto, las empresas tienen en cuenta cuál es la productividad adicional o lo que aporta nuevo un trabajador nuevo. Al productor le interesa es cuál es la producción del conjunto de los trabajadores. Entonces, siguiendo con el anterior planteamiento, uno diría, no, es que mire, yo no contrato sino hasta el 4.º trabajador que tiene una productividad, que ese fue el que aumentó la producción. Porque el 5.º lo que hizo fue bajarla, o el 5.º produjo menos que el 4.º, y el 6.º produjo menos que el 5.º, y el 7.º produjo menos que el 6.º. Entonces, ¿cómo es el análisis teórico o que de alguna manera, de pronto sin darse uno mucha cuenta en esto, es lo que hacen las empresas? Entonces, les decía hace un momento, a la empresa le interesa es cuál es la producción total de todos sus trabajadores. Y vamos a calcularlo a través de una nueva columna que llamamos el producto medio del trabajo o producto promedio del trabajo, medio o promedio. Entonces, ¿cuál es el producto promedio de un trabajador? Pues un trabajador genera 10. ¿Cuál es el producto promedio de 2 trabajadores? ¿Cuál es el producto promedio de 2 trabajadores? En esa fábrica hay 2 trabajadores, ¿y cuánto producen esos 2 trabajadores? 10.5. 10.5. Entonces el producto promedio es igual al producto total sobre el número de trabajadores. Igual que el producto marginal es igual a la variación en el producto total sobre la variación
de el número de trabajadores sobre variación de trabajo. Si ustedes lo miran es eso. Un trabajador aumentó aquí. ¿En cuánto varió el trabajo? En 1. ¿En cuánto varió la producción? En 11, que es esto mismo. ¿En cuánto varió el trabajo? En 1. ¿En cuánto varió la producción? En 12. Entre 21 y 33 es 12. Eso que ustedes acabaron de sacar. Entonces aquí tenemos que el producto promedio del siguiente de 2 trabajadores es 2.5. De 3 trabajadores es 11. De 4 trabajadores es 11.5. Simplemente lo que estoy haciendo es el producto total dividiéndolo por el número de trabajadores. El siguiente es 11.6. El siguiente es 11.3. El siguiente es 10.7. El siguiente, ¿cuánto les da? 10. El siguiente debe dar 9.2. El siguiente debe dar 8.3. Y el siguiente debe dar 7.3. Ese es el producto promedio. De esos tres. ¿Qué vemos en esa gráfica? En esas columnas. Digamos que son de alguna manera parecidas. Entonces miren que aquí el producto marginal aumenta hasta un punto y luego desciende. Y el producto promedio aumenta hasta un punto, pero no igual, y luego desciende. Y entonces ¿cuál es la decisión que toma la empresa? Entonces es una teoría que explica la decisión de producción de las empresas, que ustedes verán cuando vean producción, es que las empresas tienen en cuenta cómo el adicional, es decir, lo marginal, modifica lo que yo ya traía, es decir, el promedio. Como un trabajador adicional que está generando una producción adicional, modifica lo que yo ya traigo con los trabajadores anteriores. Fíjense en esto. Fíjense que el primer trabajador, el producto promedio, es igual al producto marginal porque no hay sino uno. Pero fíjense en esto, el segundo trabajador generó una producción adicional de 11. Esa producción adicional de 11, ¿qué le hizo al promedio? Hizo que el promedio aumentara de 10 a 10.5. Ese trabajador adicional tercero generó una producción incremental de 12. ¿Eso qué hizo? Que el promedio aumentara de 10.5 a 11. Luego el siguiente, el producto marginal fue 13. Ese hizo que el producto promedio, que venía siendo 11, suba a 11.5. Pero fíjense aquí, el trabajador quinto generó una producción adicional menor que el trabajador 12. Uno diría, pues este es menos productivo, pero fíjense lo que ocurrió con el producto promedio. Aumentó el producto promedio de 11.5 a 11.6. El siguiente produjo menos y ahí disminuyó el producto promedio. Entonces, si nosotros quisiéramos, y ahorita lo vemos en un gráfico, si nosotros quisiéramos ver la relación que hay entre el producto promedio y el producto marginal, vamos a entender las decisiones que teóricamente toman las empresas. Mientras el producto marginal me aumente,
el promedio, yo voy a contratar. Entonces fíjense que miren, fíjense en esto. El marginal aquí, voy a señalarlo con rojo. El marginal aquí es mayor que el promedio, hizo que este subiera. Aquí es mayor que este, hizo que este subiera. Aquí es mayor que este, hizo que este subiera. Aquí, siendo menor el marginal, es mayor que este, e hizo que este subiera. Aquí es menor que este, hizo que el promedio bajara. Menor que el promedio bajó. Menor que el promedio bajó. Menor que el promedio bajó. Entonces, digamos que las empresas tienen en cuenta esto. ¿Cuál es la productividad marginal que me genera un trabajador adicional frente a lo que yo traía? Y entonces, contrario a lo que uno diría originalmente, no contrata sino hasta aquí porque este fue el más productivo. No, mire, contrata este porque este, pese a ser menos productivo que el anterior, le subió el promedio. Digamos que esa es un poco la decisión que tienen las empresas cuando van a decidir qué trabajo contratar, dependiendo de sus objetivos de maximizar beneficios. Hasta O sea que ahí. es mejor trabajar hasta la unidad 4 y 5, o sea, No, 4 y 5 unidades. en este modelo de empresa, digamos que esa empresa contrataría hasta el quinto trabajador que le aumentó el producto promedio. Se lo aumentó de 11.5 a 11.6. Profe, pero estamos hablando de que cada unidad de trabajo es un trabajador o simplemente No, aquí puedo cuando estoy contar como hablando unidad de de cada trabajo unidad. un burro o una máquina o un No, motor. aquí estamos hablando de que hay un factor fijo y ese factor fijo es el capital, la máquina o las máquinas. Y cuando yo me estoy refiriendo en este ejemplo, es digamos que una máquina, esta es una unidad de trabajador que puede ser 1, puede ser 5, puede ser 7 o puede ser 10, Juan Pablo. ¿Sí? Es simplemente para que comprendamos el concepto del rendimiento marginal decreciente y cómo esto va a determinar el nivel de contratación de las empresas para producir más. Que no van a contratar aquí porque aquí están perdiendo. Todavía no vamos a ver si pierden o no pierden, pero hasta aquí no están produciendo eficientemente. Entonces, no por producir más, que sería aquí, que aquí le va mejor a la empresa. ¿Por qué? Por la productividad de los trabajadores o del trabajo. Bien. Igual si queremos hacer el gráfico, esto tiene una pendiente positiva, este tiene una pendiente negativa, y si queremos comparar estos dos gráficamente, el producto medio y el producto marginal, si lo quisiéramos comparar gráficamente, tendríamos, si aquí yo pongo el número de trabajadores, y aquí pongo el producto, estos dos, el producto marginal y el producto medio, nos encontramos con que más o menos aquí tenemos el producto marginal más alto, que es 13, y luego este comienza a descender. Denme un segundo, por favor, qué pena. Sí, hermano.
Bien, ¿y usted? Creo que tiene el micrófono apagado. Gracias. Que aquí es la utilidad marginal de la cuarta unidad, la unidad de trabajo. Y esta comienza a descender. Y si yo le hiciera lo otro, entonces también el producto marginal, bueno, aquí arranco desde 10, digamos que esto es 10 y esto es 13. Esta arranca de aquí y fíjense que tiene esta forma. ¿Qué es lo que nos dice esto gráficamente? Que es lo mismo que está mostrado aquí, que mientras esto sea, el marginal es superior al promedio, el promedio sube. Que mientras el marginal sea inferior al promedio, el promedio disminuye. Se los pongo de otro ejemplo sencillo. Digamos que estuviéramos en el aula física de la escuela, en el salón de clases, y hay no sé cuántos estemos en este momento. Digamos que están los 28 estudiantes que creo que hay en el curso. Entonces yo sumo la edad de cada uno de ustedes, 16, 17, 18, 19, 21, y me da en promedio, digamos, un promedio de edad de 19 años. Y hay 28 personas. Yo ingreso, yo soy lo adicional, y a esa suma que en algún momento me dio como 400 y pico, le sumo mis 95 años y divido ya no entre 28, sino entre 29, el promedio ya no va a ser 19 y pico, sino por arriba de 20 y pico. Si su hermanito entrara, que tiene 2 años, entonces a esa sumatoria anterior le sumo esos 2 años y ya no divido entre 29, sino entre 30, el promedio va a descender. Esto es lo que nos muestra, eso. Que cuando el marginal es superior al promedio, el promedio aumenta. Cuando el marginal es inferior al promedio, el promedio disminuye. Miremoslo aquí. Es este tramo. Y miremoslo aquí. Es este otro tramo. Cuando es menor, el marginal, el promedio desciende. Cuando es menor, el promedio desciende. Este es producto medio y este es producto marginal. Este es producto marginal. Los confundí, lo entendimos, les parece fácil, les parece difícil, porque con esto sí, esto es vital para que entiendan la producción el semestre entrante y de las empresas y para que entiendan el anterior, el comportamiento del consumidor. No, yo sí me confundí en las gráficas, profe. O sea, hasta la tabla lo entendí. A la hora de graficar es como que me confundo. Bueno, listo, volvamos a hacerlas.
Entonces vamos a medir la productividad del trabajo. Entonces aquí vamos a tener, vamos a medir la productividad del trabajo. Aquí vamos a tener el plano cartesiano en la Y u ordenadas. No se les olvide que la Y o vertical se llama la ordenada y la horizontal o X se llama la abscisa. Entonces vamos a medir la productividad o el producto marginal y promedio de estos trabajadores. 2, 4, 6, 8, 9, 10 y 11. Entonces aquí voy a hacer una tabla, digamos que arranco en 10. ¿Qué se me hizo el cursor? Listo, aquí arranco. Digamos que esto es 10 y esto es el mayor número que tengo aquí es este, que es 13. Entonces el primer trabajador tiene esto. El segundo el cuarto lo tengo aquí. Si yo uno todos estos puntos, 10, 11, 12, luego comienzo a descender de acuerdo a los números que le pondría en el eje de las ordenadas y me da una curva más o menos así. Bueno, aquí me corrió un poquito. Aquí se vuelve negativo. Sí. Y el otro, digamos que el que hice en negro es el producto marginal. El que voy a hacer en rojo es el producto promedio. Entonces arranco de 10, sube un poquito, sube otro poquito, viene aquí y luego comienza a descender. Entonces aquí está subiendo. Entonces, ¿qué fue lo que qué fue lo que dijimos hace un momento? En la medida que el promedio es superior, perdón, el marginal es superior al promedio, el promedio sube. En la medida que el marginal es inferior al promedio, el promedio desciende. El promedio desciende. Mírenlo aquí. Entonces, es esto mismo lo que yo les quería mostrar. Entonces, digamos esto. Hasta aquí, la línea azul, el producto marginal es superior al producto promedio y el producto promedio está ascendiendo. A partir de la línea azul a la derecha, el producto marginal, que es la curva la línea negra, es inferior al promedio, entonces el promedio está descendiendo. ¿Ya ahora sí quedaron más claras las gráficas? Sí, profe, sí, señor. Bueno, ok. ¿Alguien más tiene inquietudes? Profe, es que yo le estaba alzando la mano, pero pues es que el profe siguió, pero fue con el tema, solo quería hacer claridad en esto. Juan Pablo, perdón, es que no vi a su mano porque yo estoy metido en el tablero y solo tengo en recuadrito chiquito la reunión. A usted, no los estoy viendo. Entonces, por favor, y aquí no me muestra las manos levantadas, me muestra un cuadrito chiquito donde estoy en la reunión general y sé que está mi imagen porque está la cámara abierta y está el micrófono abierto, no sé en qué momento lo cerré, sí, seguramente cuando iba a hablar, y entonces, listo. Listo, profe. No, Entonces, ahora sí, ¿cuál era la inquietud, por favor? no, es del inicio de la clase, o sea, la teoría de la oferta es el costo de producir y la teoría de la demanda lo que se está dispuesto a pagar. Así es. Era, de pronto no confundí. Bueno, muy bien.
¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Ninguna? Bien, vamos a continuar con la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda son los costos. Entonces, para producir se necesita un factor variable que aquí lo determinamos como si fuera solo el trabajo. Eso tiene un precio, es decir, lo que se paga por el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Determinar cuánto les cuesta producir frente a lo que reciben cuando venden. Entonces, el ingreso de las empresas es igual al precio que señala el mercado por las cantidades vendidas. El costo de las empresas es igual al precio del o los factores de producción. Entonces aquí es el trabajo, igual al precio del trabajo. Entonces vamos a ver qué le pasaría a esta empresa en este ejemplo sencillo. ¿Y cuál sería el nivel de producción que le maximizaría los beneficios, que es el objetivo de las empresas? Obtener el máximo beneficio posible. Entonces, aquí tenemos la fórmula de cómo se logra, pero no tenemos los valores. Entonces, ¿qué es lo que producen las empresas? Estas cantidades. Digamos que estos 10, 21, 33, 46 son, por decir algo, bultos de cemento, bultos de papa o bultos de trigo, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces necesitamos saber cuál es el precio en el mercado para poder determinar por bulto o por tonelada, no importa en este momento para que lo comprendamos, la unidad de medida que tengamos. Digamos que es toneladas de papa. Entonces digamos que el precio en el mercado de la tonelada de papa es de 1000 unidades monetarias por tonelada. Eso sería lo que él recibiría por vender esas unidades de producción. Es decir, si tiene 10 toneladas de papa y las vende a 1000, tiene 10.000. Si vende 21, tiene 21.000. 33.000, 46.000, 58.000, 68.000, 70. ¿Me están siguiendo? Sí, está claro. Ahora vamos a ver a él qué le costó producir eso. Entendamos que, pensemos que por algún momento hagamos una abstracción para comprender el modelo, que no hay otro costo distinto, obviamente no es así, que el costo del trabajo. Entonces digamos que el costo del trabajo es a cada trabajador se le pagan 10.000 unidades monetarias. Entonces, digamos aquí a esto yo lo llamara A, por decir algo. Vendió esa producción de 10 toneladas por 10.000. ¿Y cuánto le costó? Le costó 10.000. En el siguiente, vendió por 21.000 y ¿cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? 11.000. No. 2 trabajadores, ¿cuánto le costaron? Si cada trabajador le paga 10, entonces le costó 20 y lo vendió por 21. En el otro lo vendió por 33 y le costó 30. En el otro lo vendió por 46 y le costó 40. En el otro lo vendió por 58 y le costó 50. En el otro por 68 y le costó 60. En el otro le costó 70 y lo vendió por 75.
En el otro lo vendió por 80 y le costó 80. En el otro lo vendió por 83 y y le costó 90. En el otro lo vendió por 83 y lo vendió por 100 y le costó 100. Entonces, a partir de aquí, perdió. De aquí a aquí, no perdió. Aquí no ganó. Aquí disminuyó la utilidad. Bueno, aquí no, 68, pero aquí sí disminuyó la utilidad. De 8 la perdió a 5. Entonces, ¿dónde producirá el productor? Aquí, que coincide en lo mismo con lo que habíamos visto hace un momento. Ahora, ¿qué ocurre si varía el precio del trabajo y el precio del bien en el mercado no se modifica? Va a moverse hacia arriba y va a producir menos. Sí. Entonces, eso es, digamos, de alguna manera la forma de cómo se determina ahí lo estamos analizando por un concepto que ustedes lo verán que se llama, estamos analizando el ingreso total sobre el costo total. También lo podemos hacer por un mecanismo que se conoce como el ingreso marginal frente al costo marginal. ¿Qué es el concepto de ingreso marginal? Es el ingreso adicional que se recibe por vender una unidad adicional o por vender unidades adicionales. ¿Qué es el costo marginal? El costo adicional en el que se incurre por contratar un trabajador más. Veámoslo de otra manera. Miren. Aquí, si lo vemos como lo marginal, el ingreso marginal, él no recibía nada, ahora recibe 100. 10 por 1000 recibe 10. ¿Cuál fue el costo marginal? 1, 10.000, porque un trabajador vale, él antes no tenía un trabajador, ahora lo contrató, ¿y cuánto le pagó? 10.000. Entonces aquí no tuvo ni beneficio ni pérdida. Pero ahora mírenos lo siguiente, el segundo trabajador, ¿cuánto le costó? El trabajo adicional, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto? A ver, Rey de la Vega, si todavía está. A ver, 10.000. el segundo costó 10.000. Y ese segundo, ¿cuánto le generó? ¿Cuánto fue la producción adicional? 11, ¿cierto? 11. El siguiente le generó 11. Y ese 11, el ingreso marginal de esos 11 fueron 11. El ingreso marginal, el costo marginal fue 10 y el ingreso marginal fue 11. Se ganó 1, visto por el otro lado. En el otro, el siguiente, ¿cuánto le costó? Le costó 10. ¿Cuánto recibió? 12. Porque el otro le generó, ¿cuántas toneladas más? 12 más. ¿Sí? Vendidas por 1000, 12. 12, 10, ganó y así sucesivamente. Entonces, digamos que esas son las dos formas de, en teoría, como las empresas determinan cuál es el nivel de producción que les maximiza beneficios. ¿Alguna inquietud? No, profe, no, señor.
Bien. ¿Alguna inquietud? ¿A ti está No, claro? profe. Sebastián, ¿está claro? Por mi parte sí, profe. Samuel González, ¿está claro? Sí, profe, clarísimo. Luz Daniela. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces, ¿hoy es qué? Hoy es 17, ¿no? Ah, no, 16. Hoy es 16, entonces nos vemos el lunes y seguimos con el neoclasicismo, con Alfred Marshall. Ya con esto entendemos muchísimo mejor las teorías de Alfred Marshall. Profe, una pregunta, ¿el parcial final finalmente para cuándo queda? El parcial final no lo hemos decidido, pero podemos decidirlo de una vez. El final... Sebastián, miremos a ver cómo avanzamos en esta próxima semana para que ahí definamos eso. Listo, profe. Es que me pareció que la fecha sí la había definido, pero ¿Cuál? que usted Es había que yo dicho no como... recuerdo qué fecha habíamos puesto. Yo sé que sí. No, yo tampoco me acuerdo, profe. Yo me acuerdo que en esa clase usted dijo el parcial 2 queda para el 2 de junio perdón, para el 2 de junio y el final queda, no me acuerdo el día. Pero bueno, profe, está bien, la próxima semana lo definí. Bueno, ok. Chao, profe, gracias. Bueno, listo, gracias. Muy bien. ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces, muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan buena tarde. Profe Gracias. Fernando, Muchas disculpe una gracias, pregunta. profe. Buena tarde a todos. Buena tarde a todos. Para su centro, profe, Di, ¿me sí, puedo quedar con usted? sí, claro. Profe, una pregunta con respecto al parcial. Es que yo le escribí con respecto a la nota sobre algunas anotaciones que usted tengan respecto al parcial, porque fue muy bajo y pues yo quisiera saber en qué fallé para haber dado esta nota. Yo no le contesté a su correo, no le contesté a su correo señalándole las respuestas. No, señor, no, yo revisé correo y A no me ver, llegó nada. Diana, quiero que por favor, las respuestas que dimos están grabadas en una sesión. Compárela frente a las respuestas, porque usted tiene el parcial, compárelo frente a las respuestas y luego conversamos, ¿le parece? Yo revisé el video, pero no, parece más como si hubiesen hecho eso. ¿Cómo? Sí, Diana. Diana. Diana Marcela. Diana Maritza, perdón. Perdón, profe, se me desconectó. Señor. Sí. Yo le decía que por favor revisemos la grabación que hay sobre el solucionario que hicimos y miramos frente a lo suyo y luego me vuelve a comentar cuáles puntuales y ya volvemos a mirar. ¿Le parece bien? Ah, sí, profe. Yo le estaba diciendo, no sé si se cortó en ese momento, era que yo ya miré los videos grabados
y no está, el video en que, el día en que usted entregó las notas, el video está grabado desde que usted empezó la clase, no desde el principio, desde el principio desde las 2 de la tarde. Pues. O sea, en el video usted empieza con la clase de una vez. O sea, es como si hubiesen empezado a grabar desde ahí, pero no desde antes. Entonces no hay ningún registro de las respuestas que se Bueno, dieron. entonces yo reviso y le contesto. ¿Usted me escribe eso a un correo, al correo electrónico? No, pues yo le escribí por el chat de aquí de Teams, pero entonces yo le vuelvo a escribir No, o bueno, quiero, correo. por favor, es que yo no respondo por Teams. Escríbame al correo y me dice, y yo le respondo punto por punto frente al solucionario que hicimos y sus respuestas. Pero al correo Listo, electrónico. Muchísimas gracias. Profe. No, profe, gracias. Chao. Bueno, chao, Diana. Señor. Profesor, dos cosas. Para el tema del parcial que se hizo el día miércoles, y pues digamos teniendo en cuenta el comunicado que se generó desde la dirección, quisiera saber quienes no lo presentamos por estar en actividades del marco del paro, qué fecha podríamos acordar con usted para lograr hacerlo. Pero me parece que lo único que no lo presentó fue usted, no sé, porque usted lo tengo inscrito es en otro grupo. Sí, señor. O no sé si lo pueda presentar con el otro grupo que está pendiente. Pues sería que lo presente con el otro grupo que está pendiente. Porque aquí, no sé si fue que lo retiraron. El señor Andrés Felipe Barajas no lo presentó. Doña Mariana Cediel tampoco, yo creo que ya lo retiró. Doña Lizeth Natalia Mejía. Está usted. Y está Felipe Rojas. Entonces en el otro grupo no se ha presentado, pues preséntelo con el grupo al que usted le corresponde. Bueno, usted profesor. está en el grupo D, ¿cierto? En el D, sí, señor. Exacto. Profe, Sí, y el profe pues claro que eso ya se subió al arca, ¿no? Pero el profe me corrigió un parcial que subió un poquito, pero no sé al fin en cuánto quedó eso. Ese fue el parcial 1 que le quedó en 3 y el corte, lo que está subido en el corte frente a... usted tuvo dos parciales, un quiz que tenía excusa y dos quizzes que tenía 1 y 1. Eso vale el 50%. Luego el parcial que vale el otro 50% te sacó 3. Y entonces eso le da 2, que fue lo que yo subí al corte. Uy, o sea que estamos mal. Pues no sé. Sí, eso fue lo que usted tiene en el corte. Es Listo, decir, profe. el 3 que vale el 50% es 1.5, ¿sí? Sí. Los dos quizzes que valen el 50%, entonces el promedio 1 y 1 dividido entre 2, porque lo divido entre 2 le da 1. El 50% de 1 es 0,5 más 1,5, por eso le tiene 2 de corte. Bueno, profe. Bueno, señor. Ok. Y, profe, una cosita pequeña. Es que esa última gráfica me costó, o sea, SI igual PQ es igual que el ingreso marginal, o sea, el ingreso que es ingreso igual P por Q es lo mismo que Ingreso, ingreso. el ingreso es igual al precio por las cantidades vendidas. Sí. ¿Sí? El costo es igual al precio del trabajo por la cantidad de trabajo contratado. ¿Es el precio por la cantidad del trabajo contratado? El trabajo contratado, sí. Ajá. Y
Y el precio por producción es el precio por... Perdón, otra vez. El precio, el precio de la producción es el costo del trabajo por las cantidades, por el trabajo contratado. Es decir, usted ahí tiene una columna que dice, un trabajador cuesta 100, dos trabajadores cuesta 10.000, dos son 30.000, dos son 20.000, tres son 30.000 y así sucesivamente. Sí. Y eso es lo que le costó. Entonces ahora lo que usted tiene que ver es frente al ingreso que recibió. Ok. Bueno, igual pues yo reviso la... Perfecto. Y vuelve y me... Muchas gracias, profesor. Bueno, señor, que tenga buena tarde. Bueno, que esté bien. Gracias.